Hola Quinto, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les comparto este video para su consulta y también para los chicos que no pueden participar de las clases virtuales, ya que iniciamos un tema nuevo que es muy importante. Se llama la construcción sustantiva. Es un tema nuevo, pero a la vez está relacionado con temas que ya venimos viendo, que son los sustantivos, los artículos, los adjetivos, ¿sí? Acá en la página 38 de sus libros de lengua, en el punto 1, me aparecen 3 títulos para analizar, ¿sí? Y la actividad me dice que yo primero encuentre el sustantivo que se repite en estos 3 títulos. Seguramente ustedes ya se han dado cuenta que el sustantivo acá que se repite es tortugas, ¿sí? Y estos títulos a la vez tienen palabras que se van aumentando, ¿sí? Estas palabritas, las que yo les decía, que ya vimos que son los artículos, los adjetivos, y luego se agregan más palabritas que ya vamos a ver más adelante qué función están cumpliendo en esta construcción, ¿sí? La construcción sustantiva principalmente está compuesta por un sustantivo. Este sustantivo se va a convertir en el núcleo de la construcción, ¿sí? O sea que yo, cada vez que lo encuentre en la construcción sustantiva, le voy a poner una N minúscula debajo, ¿sí? Esa va a ser la forma en que la vamos a reconocer. Y estas palabritas que lo acompañan, que me brindan información a mí de este sustantivo, se van a llamar modificadores. Estos modificadores son de 2 tipos, los directos y los indirectos. En los directos tenemos los artículos y los adjetivos. Modifican directamente al sustantivo, o sea, me brindan información más directa sobre el sustantivo, ¿sí? Y se pone la M y la D minúscula. Y luego tenemos también los modificadores indirectos, que modifican al sustantivo pero a través de una preposición. Estas preposiciones, ¿sí?, son palabritas que la podemos aprender de memoria, y yo les comparto en el documento de tarea de esta última clase de lengua, ¿sí? Bueno, eso es lo más importante sobre la construcción sustantiva. Ahora, en el punto 2 ya me pide que yo subraye el núcleo. ¿Qué era el núcleo? El núcleo es el sustantivo de la oración. Por ejemplo, acá en tortugas marinas, bueno, tenemos un pequeñito texto expositivo sobre los hábitos de las tortugas marinas. La facilidad que me da este punto es que ya está en negrita la construcción sustantiva. Yo lo único que tengo que hacer es subrayar el núcleo. En este caso, en las tortugas marinas, el núcleo sería tortugas, ¿sí? Porque tortugas es un sustantivo. Luego tenemos otra construcción ahí donde dice animales solitarios. El núcleo va a ser animales porque es el sustantivo. Luego tenemos acá otra construcción sustantiva que dice corto tiempo. El núcleo va a ser tiempo porque es el sustantivo. Luego dice la mayor parte de su vida. Acá tenemos una pequeña trampa. El núcleo acá de esta construcción es el sustantivo parte, ¿sí? Ojo con eso. Después vamos a ver bien por qué. Las hembras, que es otra construcción sustantiva, el sustantivo acá, el núcleo sería hembras, ¿sí? Y por último, sus huevos. El sustantivo, en este caso el núcleo de esta construcción sustantiva, es huevos, ¿sí? Vamos a la página siguiente. Bueno, continuamos con la página 39 y acá en el punto 3 me pide que convierta al modificador directo en un indirecto. ¿Cómo hago eso? Primero tengo que pensar en qué es el modificador directo. Entonces,
encuentro primero el núcleo, en este caso el sustantivo. En aguas saladas el sustantivo es aguas, o sea que va a ser el núcleo. Saladas va a ser el adjetivo, o sea que va a ser el modificador directo. ¿Cómo hago para convertirlo en indirecto? Agregando una preposición. Por ejemplo, aguas con sal. Es una opción, ¿sí? En el ejemplo de abajo tenemos fauna marina. Encuentro primero el núcleo, en este caso que es el sustantivo fauna, y marina, que es el modificador directo, porque es un adjetivo. ¿Cómo hago para convertirlo en indirecto? Fauna, por ejemplo, de mar. ¿Sí? Agregando esta preposición, inmediatamente se convierte en un modificador indirecto. En el siguiente punto, en el punto 4, me pide que yo escriba construcciones sustantivas como se indica, ¿sí? Por ejemplo, en la primera dice animal, y la N de abajo que quiere decir núcleo, porque es el sustantivo de esa construcción. Me pide que yo complete con un modificador indirecto. Entonces yo ya sé que tengo que agregar una preposición. Por ejemplo, animal de selva o animal de monte. ¿Sí? Sería una de las opciones. Abajo, por ejemplo, está la opción de caparazón. Tiene la N debajo porque es el núcleo, o sea, el sustantivo de esta construcción sustantiva. Me pide que complete con un modificador directo. En este caso tengo que agregar un adjetivo. Por ejemplo, caparazón duro, caparazón vistoso, ¿sí? Siempre y cuando concuerde en género y número con este sustantivo, ¿sí? Para que tenga coherencia, para que tenga sentido lo que yo estoy escribiendo. Después, por ejemplo, tenemos para completar con dos modificadores a océano, que es el núcleo de esta construcción sustantiva, o sea, es el sustantivo. Y la pista que me da es que el primer modificador es cortito, o sea, es una línea cortita. Yo tengo que agregar ahí un artículo. Por ejemplo, el océano, ¿sí? El, y agregar otro modificador, por ejemplo, el inmenso océano, o por ejemplo, el azul océano, ¿sí? Tengo que agregar ahí un adjetivo para que sea un modificador directo. En el ejemplo de abajo tenemos el reptil, que es el núcleo de esta construcción sustantiva, y yo tengo que agregar, en este caso, un modificador directo antes y después un modificador indirecto. La pista acá que me da que es cortita, ¿verdad? Por ejemplo, el reptil, en este caso el, que es un artículo, es un modificador directo, y yo puedo ahí ya, para convertirlo en indirecto a lo que sigue, agregar una preposición. Por ejemplo, el reptil del desierto, o el reptil con escamas, por ejemplo. Sí, sería una de las opciones. Tienen muchísimas, chicos, porque tienen muchas opciones para poder completar estas oraciones. Perdón, estas construcciones sustantivas. Es diferente a oración, eso lo vamos a ver después. Bien. Y más abajo tenemos otro de los componentes para analizar en estas construcciones sustantivas, que son las aposiciones. Estas aposiciones me brindan aún más información sobre el núcleo de la construcción sustantiva, o sea, me brindan más información del sustantivo más importante de esta construcción. ¿Cómo me doy cuenta que hay una aposición? Porque siempre va a estar entre comas, ¿sí? Y yo, al reemplazarla, ¿sí? La puedo convertir a esta posición en una construcción sustantiva. Y ahí me doy cuenta que es una posición. En el ejemplo que tenemos acá en el recuadro, ¿sí? Dice, por ejemplo, Jonathan, una tortuga terrestre. Y del otro lado dice, una tortuga terrestre, Jonathan, ¿sí? En este caso, en el primer ejemplo, Jonathan es el núcleo, porque es el sustantivo, en este caso un sustantivo propio, ¿verdad? Coma, una tortuga terrestre. Esta es una posición, ¿sí? Porque me está brindando más información sobre Jonathan. Me dice qué es Jonathan.
Y después, ¿cómo me doy cuenta que es una posición? Porque yo la puedo convertir en una construcción sustantiva. Por ejemplo, una tortuga terrestre, que antes era posición, ahora se ha convertido en la construcción sustantiva, donde tortuga es el núcleo y una y terrestre se han convertido en modificadores directos. Jonathan, en este caso, como está después de la coma, va a ser la posición, ¿sí? En el último punto, en el punto 6, me dice que una con flechas el núcleo con la posición más adecuada. ¿Por qué? Porque siempre la posición va a tener una correspondencia con este núcleo, con este sustantivo en género y número también, ¿sí? Tenemos ahí el primer ejemplo que dice el adjetivo, ¿sí? ¿Con cuál de las opciones que están ahí ustedes la podrían unir? Por ejemplo, el adjetivo es el modificador directo del sustantivo, ¿sí? Ahí tiene concordancia y tiene sentido lo que yo estoy eligiendo. Por ejemplo, las tortugas, unos animales muy bellos, por ejemplo, ¿sí? Todas esas son, todas las que están con color celeste son aposiciones. Vemos que después de los núcleos que están antes hay una coma, ¿sí? Por eso yo sé que son aposiciones. Por ejemplo, dice lengua, coma, la materia más interesante. Y por ejemplo dice Joaquín, coma, mi mejor amigo. ¿Sí? Espero que les sirva, porque después tenemos unas actividades en el documento que les comparto donde nos vamos a ejercitar con esto, ¿sí? A estudiar muchos, chicos. Nos vemos.